bienvenidos al video de la clase de Derecho Civil 2. Este video se tratará sobre el usufructo. Como verán aquí, vamos a empezar con la hoja de asistencia. Aquí aparezco yo. Ahora sí, para comenzar con el tema. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el derecho a poder usar y disfrutar de los bienes de una propiedad, como los frutos, las rentas o los ingresos, sin dañarla o destruirla. El usufructo tiene diferentes caracteres. En este caso son 4. El primero, que es un derecho real de goce en cosa ajena. O sea, que en cuanto a su naturaleza se trata de un derecho real de goce en bien ajeno que, en consecuencia, atribuye a su titular un poder inmediato sobre el bien usufructado que puede hacerse valer frente a todos. Como segundo carácter tenemos un derecho temporal, o sea, que se trata de manera que la amplitud de las facultades del usufructo confiere a su titular sean contrarrestadas con la duración del tiempo. Como tercer carácter tenemos que se trata de un derecho transmisible. Esto lo explica en el artículo 16 del 716 del Código Civil, el cual dice, artículo 716, enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos de como tal usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Como último carácter en este tenemos que el usufructuario tiene obligación de conservar la forma y la sustancia de la cosa que recibe. O sea que el usufructuario está obligado a conservar la forma y la sustancia de la cosa que recibe. Más que una obligación en sentido estricto, se trata de un límite a las facultades del usufructuario en la medida de su facultad de goce y aprovechamiento de los frutos de la cosa ajena. No puede dar lugar a alterar ni la forma de la cosa ni su esencia. En otro punto tenemos el tiempo. Aquí tenemos dos maneras en que el usufructo está en el tiempo. Tiempo fijo, el cual al momento de firmar el contrato se estipula una fecha estricta o vitalicio, lo cual significa que el usufructo va a durar hasta que el nuevo propietario se muera. Esto lo explica la duración del usufructo, está explicada en el artículo 705 del Código Civil, el cual dice lo siguiente. Artículo 105. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre todo especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Ya viendo la duración del usufructo, pasamos al siguiente punto, el cual es la constitución del usufructo. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Esto está explicado, regulado en el artículo 704 del Código Civil, el cual dice, artículo 704, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Aquí, el
por contrato es que es un usufructo voluntario que puede constituirse en virtud de contrato o negocio jurídico otorgado por quien sea propietario o tenga el poder de disposición sobre el derecho que va a ser afectado. Y por acto de última voluntad. Este puede tratarse de un legado de usufructo instituido en la nuda propiedad o de un legado de nuda propiedad y herencia en usufructo. Como siguiente punto tenemos los sujetos que participan en el usufructo. Como primera parte tenemos al usufructuario y como segunda parte tenemos al nuevo propietario, el usufructuario. El usufructuario es la parte que tiene el derecho de uso y disfrute de la propiedad de otro, con la obligación de conservar siempre su forma y sustancia durante todo el periodo que determinado de tiempo. Y el nuevo propietario, como lo dice, es el dueño de la cosa usufructuada, o sea, titular de la nuda propiedad. En otro lado, pueden ser titulares de usufructos tanto las personas físicas como las personas jurídicas, como se ha explicado en el artículo 705 del Código Civil, y el artículo 706 recoge una regla imperativa al restablecer que cuando el usufructo se haya constituido a favor de personas jurídicas, no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta de 50 años. Habiendo terminado de ver los sujetos, podemos pasar al siguiente tema, que es la pluralidad de sujetos en el usufructo. Como lo indica en el artículo 705, puede constituirse que el usufructo puede darse a favor de personas jurídicas o personas individuales simultáneas o sucesivamente. Aquí, estas dos son de las dos formas fundamentales de la pluralidad de usufructo. Como primer punto tenemos a las simultáneas, que es un supuesto en donde varias personas son a la vez al mismo tiempo titulares del usufructo sobre un bien. Ha de tratarse de un mismo usufructo porque si sus respectivos derechos recaen sobre utilidades distintas de la cosa, no estamos ante aprovechamiento no estamos ante una pluralidad simultánea de sujetos en el usufructo o consufructo, sino ante dos usufructos distintos sobre el mismo bien. Y esto nos regula en el artículo 707 que dice, artículo 707, no hay derecho de acrecer si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Como segunda tenemos a la sucesiva. En este caso, varias personas son designadas para sucederse en la titularidad del usufructo en función del criterio que el constituyente establezca. En el caso de que las personas designadas vivan todas en el momento de la constitución del usufructo, no existe ninguna limitación en el número de las mismas. Esto siempre explicado en el artículo 5 en su último párrafo, el cual dice, en caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existen cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Vimos la pluralidad del sujeto en el usufructo, nos vamos a pasar al siguiente tema, el cual es el objeto del usufructo. Aquí tenemos tres, que son los bienes, los derechos y las universalidades. O sea, aquí es donde puede recaer el usufructo.
En bienes, los bienes pueden ser objeto de usufructo siempre que sean apropiables y que estén en el comercio tanto corporales como incorporales, esto incluyendo las propiedades intelectuales o industriales. Siempre aquí puede recaer, el usufructo puede recaer siempre en toda la totalidad del bien o sobre parte de la misma, sea esta una cuota o una porción especialmente determinada de ella, según nos explican en el artículo 712 que dice, artículo 712, el usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos y reponer los árboles que derribe, sujetándose de la explotación a las disposiciones de las leyes forestales. Como segundo punto tenemos los derechos. Estos pueden constituirse usufructo ya que siempre que no sean personalísimos o intransmisibles. Un claro ejemplo puede ser el cuando el usufructo sobre el derecho a percibir una renta o una pensión periódica a los intereses de obligaciones o títulos al portador sobre una explotación industrial o intereses de crédito. Como último punto tenemos las universalidades. Las universidades dan a entenderse que en ese supuesto no hay un único usufructo, sino que hay tantos usufructos como elementos que integren el patrimonio o la herencia de la propiedad. Como último punto vamos a ver las obligaciones que tiene el usufructuario durante, valga la redundancia, el usufructo. Son 4, las cuales son custodiar el bien, poniendo en conocimiento del propietario cualquier acto de un tercero de que tenga noticia que sea capaz de lesionar los derechos de la propiedad respondiendo, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios como si hubiesen sido ocasionados por su culpa. Esto está regulado en el artículo 734 del Código Civil que dice, artículo 734, derechos del propietario perturbados por un tercero. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo y por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquel y si no lo hace es responsable de los daños que resulten como si hubiese sido ocasionados por la culpa del usufructuario. Como segunda obligación, tenemos que debe realizar las reparaciones ordinarias y que necesite los bienes dados en usufructo. Esto regulado en el artículo 726, disculpe, que dice lo siguiente. Aviso que debe dar el usufructuario. Dice reparaciones ordinarias, artículo 726. El usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Como tercera obligación tenemos que, respecto a las reparaciones extraordinarias, el artículo 727 dispone que serán a cargo del propietario. El usufructuario lo que está es obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. El artículo 727 nos dice las reparaciones extraordinarias. Artículo 727. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. Son reparaciones extraordinarias las que se necesitan para restablecer o reintegrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario. Como última obligación del usufructuario tenemos que, además de la obligación de conservar el bien usufructuado, el Código Civil le impone
el usufructuario la obligación de contribuir al pago de determinadas cargas y gastos que se producen durante el usufructo. Como último punto tenemos las maneras de extinción del usufructo. Estas maneras son seis, disculpen, son 9, las cuales son causas de extinción, muertes del usufructuario, vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición resolutoria, consolidación, prescripción, renuncia del usufructuario por la pérdida de la cosa usufructuada, resolución del derecho del constituyente y consecuencias de la extinción del usufructo.